trataremos de, porque tengo tantas cosas en la cabeza. Estamos en Marina, comunicación con Ana Iparraguirre, que es politóloga, tiene una maestría en gerenciamiento político en la George Washington University. Se especializa en Big Data y en opinión pública, trabajó en campañas políticas en Estados Unidos, en Latinoamérica, y es columnista en Odisea Argentina, el programa de Carlos Pañi, por La Nación Más, por supuesto. Ana, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Muy buenas noches, Marina, ¿cómo estás? Bien, bien, nosotros muy bien. Estuve leyendo unos tweets tuyos a raíz de lo que fue esta manifestación popular, la marcha por la educación pública, y pusiste algo que me pareció interesante, que es que el presidente enfrentó su primera marcha no casta, y decís que este es un buen momento para que la oposición política piense cuáles son las mejores estrategias para consolidarse, que sería un momento quizá para la emergencia de, no sé si liderazgos o voces, digamos, sectores que aparezcan claramente identificados con la oposición al gobierno. ¿Cómo lo analizás y qué crees que va a pasar de ahora en más con la oposición? Bueno, esta claramente la marcha de esta semana fue una mala noticia para Milei, ¿no? Primero trató él de enfrentar esta marcha con la misma herramienta que había enfrentado las marchas anteriores, pero era una marcha diferente, más allá de la participación, que no se puede negar, de fuerzas políticas, de gremios. Hubo una manifestación orgánica de estudiantes, entonces es más difícil decir, bueno, ahí enfrente tenés a la casta, ¿no?, que está defendiendo su privilegio. Sí, claro. Era otro grupo el que estaba marchando y la herramienta que venía usando no le sirvió con la misma potencia. Ahora, si bien esto es una oportunidad para la oposición, que empieza a ver que bueno, que hay un caldo de cultivo sobre el cual tejer, que el apoyo a Milei no es inamovible, porque había mucha gente que había votado a Milei que efectivamente estaba ayer en esta marcha, pensaba que había muchos jóvenes, que es donde él ganó con más vehemencia. Lo cierto es que la oposición venía media perdida, ¿no? Vos veías, ahí había 3 estrategias. La primera estrategia era los que te decían, yo espero a que la gente se enoje, más la de Cristina Kirchner, y cuando la gente ya se enojó, después aparezco yo. Había otros que decidieron mimetizarse, el PRO, ¿no? El problema con eso es que si le va bien a Milei, no sé cuánto le va a reconocer al PRO, y si le va mal, probablemente se hundan con él. Y la tercera estrategia son estos que quieren ser la contracara a Milei, más un Kicillof, un Lustó, que se perciben como lo que puede ser la alternativa a Javier Milei. Y ellos fueron ayer a la marcha, trataron de tener un rol predominante en esa marcha. Yo creo que no está claro que lo capitalicen todavía, pero creo que tenemos que mirar esto en función de, yo siempre pienso en lo que fueron las primeras marchas y manifestaciones que habían en contra de las regulaciones de la pandemia, ¿no? Los que estaban ahí, los que primero vociferaron fueron Milei y Patricia Bullrich. El que pega primero en general es que el que después tiene más chances de posicionarse, y me parece que a eso es a lo que apostó la oposición. Quizás no le reditúa ahora, pero creo que esperan a ver si en el mediano plazo les reditúan algo. Entiendo. Y en esto de que haya una oportunidad para la consolidación de un bloque opositor, digamos, no bloque en el sentido del Congreso, sino de espacio político, ¿ves algún liderazgo emergente, algún liderazgo posible? Todavía no está claro. Hoy lo que vos tenés es alrededor de un 50% que está apoyando a Milei, que es un montón, pero podrías decir, bueno, es más o menos la mitad, vos podrías aglutinar la otra mitad. El problema es que enfrente vos no tenés una mitad, enfrente vos lo que tenés son 5 décimos, ¿no?, fragmentados, que tienen diferentes opiniones. Si te fijas en el Congreso, Lustó la última vez que votó en contra de Milei votó prácticamente solo, todo su bloque radical votó de otra manera. El peronismo tiene sus propias internas. Es muy difícil, los gobernadores están ahora negociando cómo sobrevivir en sus provincias, entonces es muy difícil a esta altura predecir. Lo que sí te puedo decir, Mariana, y es algo que todos ya sabemos, es que el gran ordenador de la política son las elecciones, y que cuanto más nos acerquemos al 2025, más se va a empezar a ordenar la política. Sí, y en ese sentido, viste que el gobierno todo el tiempo habla de, bueno, de hecho lo hizo cuando fue la votación en el Senado por el aumento de las dietas, viste que el presidente tuiteó algo así como, bueno, en el 2025 va a ser paliza, una cosa por el estilo, como separándose él y separando a los suyos de la casta, ¿no? Y como que la gente va a seguir castigando a la casta.
Por un lado llama la atención que estemos pensando en el 2025 y por otro lado te pregunto si tiene alguna razonabilidad pensar en que, bueno, el presidente podría mejorar su performance en el Congreso en esa elección. El presidente en el 2025 gana o gana, en términos de asientos en el Congreso, por más de que haga una mala elección, porque no pone nada en juego. Entonces solo tiene... Claro. Sí, ahora se te escucha. No, perdón, Sí. que tiene muy poco para perder, digamos. Tiene mucho para ganar y poco para perder, porque básicamente no tiene diputados. Claro, exacto, no pone nada en juego. Así que aún haciendo una mala elección, él va a tener una banca, va a tener más diputados y más senadores de los que tiene hoy, y me parece que ellos entendieron muy claramente lo que subestimaron o quizás no pudieron armarle el juego político en las elecciones del año pasado. Ahora la tenés a Karina Milei con Lule Menem, que están armando un partido político, tratando de poner sus candidatos, tratando de llenar. ¿Vos pensás que en la elección del año pasado hubieron 3 provincias en las cuales Milei salió primero y hubiera podido meter 2 senadores en cada provincia? Si no son 6 senadores más. Imagínate lo que le valdría eso hoy, Claro, que podría haber tiene metido 7 y no nada los metió más. porque no tenía candidatos, no porque Claro, perdió, porque no claro, tenía claro. candidatos. Claro, está claro. Y en definitiva, para ir cerrando, hoy la noticia política de la tarde, por lo menos, es que hubo dictamen de comisión por la ley base. Ya está confirmado que se va a tratar en el recinto a partir del lunes, si no me equivoco, a partir del lunes. Y la pregunta es, primero, si crees que esta vez sí, y segundo, cuán importante es para el gobierno la aprobación de esta ley. Yo creo que para el gobierno es importantísimo, que necesita una buena noticia, especialmente después de lo de esta semana, y necesita mandarle una señal a los inversores de que este proyecto tiene sustentabilidad, ¿no? Para no tener que esperar a tener un buen resultado en las elecciones del año que viene. Para el gobierno es fundamental. Aún así, me parece que Milei se está cubriendo de una posible derrota porque sabe que esto es impredecible, y ya dijo el día que anunció en el pacto del 25 de mayo que él tenía poca fe en eso, ¿no? Que no tenía mucha esperanza. Sí. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que lo que pasó y cómo se aprobó el dictamen hoy en el Congreso haría pensar que si los bloques se comportan de la misma forma en la Cámara de Diputados, esto debería pasar. El problema lo tenés en el Senado. Otra No vez, nos olvidemos que cuando se votó para ir para atrás con el DNU de Milei, él consiguió solo el apoyo de 18 senadores, ¿no? Entonces, creo que el Senado es el escollo real que tenemos que estar mirando. Perfecto. Bueno, te volveremos a convocar cuando llegue la discusión al Senado. Gracias, Ana, por la comunicación. A vos, un saludo para todos. Un placer. Era Ana Iparraguirre, politóloga, en el aire del Observador 107.9. Calabró 107.